Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos junto con Rodrigo Díaz y Pablo Yarzo. Estamos en el 11º programa. Damos gracias a Dios y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo el privilegio de poder estar en este espacio y compartir con ustedes. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo, dicho sea de paso, a todos los auditores que van a escuchar este programa, el 11, Rodrigo ya. Y bueno, esperando que Dios nos dé cada día más de su gracia. Exactamente. De eso se trata. La gracia del Señor, cuán importante es. Hoy tenemos un tremendo tema que queremos compartir, muy en línea en lo que hemos estado hablando de parte del Señor para todo el pueblo de Chile y toda alma viviente que está escuchando este programa. Con nosotros, bueno, pronto yo lo voy a presentar, pero a continuación queremos contextualizar lo que a continuación Cristian Queirolo, quien va a predicar prontamente, va a compartir en este espacio. Y damos gracias a Dios por su buena voluntad y su buena disposición de poder traer una semilla, ¿no es cierto?, pan que necesitamos, el alimento, la palabra que nos nutre. Hay algo que nosotros hemos compartido con Pablo, que efectivamente cuando Juan el profeta, Juan Bautista, ¿no es cierto?, él aparece posterior a un silencio de 400 años, ¿no es cierto?, un silencio escabroso, donde Dios no mandó ningún profeta, no levantó ningún sacerdote ni rey, sino que un vacío hasta sepulcral. Pero aparece en el tiempo indicado por Dios, ¿no es cierto?, este profeta, donde en Mateo, la palabra dice ahí en Mateo 3, a partir del 7 al 10, dice Juan: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy fuerte lo que dice en esa época y en ese escenario en donde Juan Bautista, el profeta, se enfrenta a una religión completamente vacía, completamente muerta y totalmente alejada al servicio de Dios, y contextualizando lo que hoy está pasando en Chile. Entonces la pregunta es, a todos los que nos están escuchando, es una pregunta reflexiva, porque necesitamos entender la realidad de lo que está pasando en Chile, la realidad espiritual, sin separar el mundo que vemos y tocamos con el mundo que no vemos, porque eso es una sola realidad. La pregunta es, ¿estamos realmente dando fruto para gloria de Dios? ¿Estamos realmente alumbrando en medio de una sociedad completamente caída? Y vemos como el país cada vez que va avanzando, legislando leyes anti Dios, cuando anteriormente con Pablo dijimos que Dios, ¿dónde está en Chile? ¿Dónde está Dios en el Estado de Chile? ¿Dónde está Dios en las universidades, en los colegios, en las Fuerzas Armadas y en toda institución? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el deporte, en el arte? ¿Dónde está en el trabajo? ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Su iglesia, la novia del Cordero de Dios. ¿Dónde está? Efectivamente, cuando Juan el Bautista se aparece, ¿no es cierto?, efectivamente esa pregunta es válida, porque ¿dónde está el pueblo de Dios en Israel? Y por medio de la palabra, efectivamente podemos entender que ese pueblo de Dios, ese Israel escogido de Dios, ¿no es cierto?, estaba sumido solamente en rituales, en liturgias basados en los rituales de la ley, donde no había vida. Entonces, hermano querido, la pregunta es, ¿hay vida en la iglesia? ¿Está la vida de Cristo en nosotros? ¿Estamos alumbrando? Pablo, qué tremendo esto. Es tremendo porque tenemos una función que cumplir como cuerpo de Cristo, y
como decía, debemos ser sal, pero si la sal se hace insípida, si la sal que somos en nosotros, Cristo en nosotros, ¿qué podemos hacer? Estamos siendo garantes de Cristo, del Evangelio acá. Somos sal, hermano que me escucha, somos sal. Si la sal se vuelve insípida, eso lo podemos corroborar en Marcos 9:50. Cuando algo se vuelve insípido, algo hay ausencia de ese sabor. Eso, tremendo. Exactamente. Bueno, en ese versículo, efectivamente, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Como bien decía Pablo, la pregunta es, ¿tenemos la sal que Cristo dice que la iglesia, su esposa, realmente debe tener? Está la sal de Cristo porque es de Él, no es nuestra. Si nosotros damos algún sabor del Señor, porque es Él en nosotros. Esa es la pregunta. Bueno, esta reflexión tiene que ver por los tiempos que estamos viviendo, hermano. Bien, Pablo dijo que, me refiero a Pablo Yarzo, en los programas anteriores, estamos en una realidad donde Chile es una sociedad completamente decadente, en lo ético, en lo moral. El amor de muchos se ha enfriado. Hay una apatía terrible. El Estado ha echado fuera a Dios. Las universidades, los colegios. Es terrible, querido hermano. Pero siempre hay esperanza en los tiempos de tinieblas. Por eso, a continuación, y le damos gracias a Dios hemos invitado a Cristian Queirolo, un gran amigo, un hermano, que se congrega en la viña con el pastor Reihan. La idea es que él va a compartir algo importante, así que Cristian, te damos las gracias por estar con nosotros y nosotros también vamos a estar muy atentos con lo que tú vas a compartir porque siempre hay palabras sazonadas que tú traes. Así que adelante, Cristian. Gracias Rodrigo por tu invitación, por tu presentación. Mira, me gustaría que hoy tratáramos el tema que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, que habla sobre ser la sal de la tierra. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los cristianos, nosotros, cierto, vivimos en un contexto social, no vivimos aislados. Estamos en este mundo, pero si bien es cierto, no pertenecemos a este mundo. Tenemos esta relación con el mundo. Jesús dijo que íbamos a estar en el mundo, no lo saques del mundo, dice Jesús cuando ora al Padre, dice, sino que lo aparte del mal. Por lo tanto, la Escritura nos llama a no ser del mundo, pero en el contexto de una cosmovisión, no tener una cosmovisión como el mundo, no tener un estilo de vida como el mundo, sino que tener otro enfoque. Pero ese enfoque no significa que nos apartemos del mundo, estemos fuera de él. Ahora, las palabras de Jesús no siempre en la historia de la iglesia se entendieron, por supuesto. Ya en el monasticismo ya ellos pensaban y apelaban de que la vida cristiana significaba, para vivir una vida en santidad, en consagración, era apartarse, estar lejos de la sociedad y tener una vida de contemplación y de oración, pero apartado de la realidad, apartado de la sociedad. Por lo cual no era lo correcto ni lo que Jesús enseñó. En este texto que acabo de leer, Mateo 5:13, Jesús empieza a hablar más o menos de la función o el propósito del cristiano en este mundo. Los versículos anteriores, ya en el Sermón del Monte, Jesús sí habló un poco del carácter, la descripción del cristiano, pero ahora habla netamente del propósito del cristiano en este mundo. Vamos a enfocarnos en lo que es el ser la sal, porque los versículos posteriores el versículo siguiente habla de ser la luz del mundo. Pero me gustaría, Rodrigo, que hoy nos enfocáramos en lo que significa ser la sal de la tierra. Primero, la primera implicancia que me gustaría que tratáramos es que habla de un estado de la corrupción del mundo, de la corrupción de la tierra. Y aquí sabes que me gustaría parar porque cuando generalmente nosotros hablamos de la caída y hablamos de
y hablamos del hombre como pecador, de la situación como pecadora, pero yo creo que no es el punto para empezar. Primero debemos empezar con la creación, de que todo lo que Dios creó es bueno. Pero después un accidente, porque Dios creó al ser humano a imagen y semejanza y lo creó con una forma digna, le dio dignidad en el sentido que los creó como agentes morales para tomar decisiones, para tomar sus propias decisiones de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero para que pudiera realmente eso tener ejercicio, esa libertad que Dios le dio al ser humano, porque no nos creó como robots, les colocó un árbol, ¿verdad? Les colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lamentablemente Adán y Eva, nuestros ancestros, ellos tomaron la decisión equivocada en su libertad de escoger y escogieron lo malo. Y dice la Escritura que de ese momento vino y entró el pecado. Teológicamente se llama la caída. Y déjame compartir Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia también dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la Biblia es bien enfática y nos dice que el estado, la condición actual del hombre está sin Cristo. Es responsable por su pecado. Adán abrió las puertas de la maldad. Y todos los seres humanos, desde Adán y Eva en adelante, nacemos lejos, nacemos separados de Dios y como agentes morales con una inclinación ya también a tomar decisiones hacia el mal. Por lo tanto, Jesús les dice a sus discípulos: esta es la situación de la tierra, esta es la situación. La tendencia de la tierra, la tendencia del mundo es hacia la descomposición, hacia la putrefacción. Interesante lo que acabas de mencionar. El versículo que tú citas está muy en línea con lo que nosotros justamente estamos hablando y llevándolo hacia el escenario de nuestra nación, de lo que está ocurriendo. Por un lado, es una pena donde hemos reiterado que efectivamente la iglesia está en una zona de confort y que ha dejado de ser luz, que es lo que más hemos compartido a raíz de vivir una vida más templaria que evangelística. ¿Por qué? Porque justamente, como algunos también están predicando, y esto es una cosa que me llama mucho la atención, no te quiero interrumpir mucho, porque esta predicación es bastante interesante. Es curioso que hay algo que está siendo muy consistente y está en línea, porque no solo nosotros estamos hablando sobre lo que el Espíritu Santo le está hablando al pueblo de Dios en Chile, es que tomemos nuestro lugar. Tomar nuestro lugar tiene una consecuencia, que sabemos que es ser responsable en los roles que Dios nos llamó, a usar los talentos, a hacer luz para tener un sentido de existencia bajo la responsabilidad de la gran comisión, que es predicar, ¿no es cierto?, el reino, llamar al arrepentimiento, ¿no es cierto?, bautizar, ¿no es cierto?, y hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo creo, más que hablar del punto de vista negativo, sino que siendo realista, por eso es el rol profético de la iglesia, no puntualizando esto el rol de un hombre, es un rol de la iglesia. Y nosotros tenemos el rol de indicar que la iglesia en Chile ha fallado a Dios, no ha tomado su lugar y ha dejado de ser esta luz. Por lo tanto, es muy coherente lo que tú citas justamente en Mateo 5:13, de que en Chile, la iglesia, hemos dejado de ser sal. Y eso tiene una tremenda consecuencia, no es algo trivial. Cuando Jesús dice justamente en el texto, y te lo estaba comentando antes de comenzar el programa, para mí quebranta mi corazón por lo que dice a continuación. Después, cuando hace esta pregunta, dice: ¿con qué será salada? Y después viene algo tan duro que dice que no sirve más para nada. Está hablando un término absoluto, no es mediático, no es suave, no es como darnos alguna oportunidad, no, esto se acabó. Es decir, ya no sirve para nada. Está diciendo que la iglesia, como no cumplió, perdió toda autoridad, toda unción, ya no tiene unción, no tiene autoridad, es simplemente están haciendo un ejercicio religioso muy bien armado, con sus estructuras, con su forma, su liturgia, ¿no es cierto? Pero no hay nada de la presencia del Espíritu Santo. Y después el texto dice, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, es decir, a ser menospreciada. Ya no es la iglesia del Señor, porque el mundo va a perseguir la iglesia por una razón, porque tiene una razón de predicación, una razón de exponer un llamado a la exhortación al hombre en pecado, de llevarlo a la cruz, ¿no es cierto?, de llevarlo al trono de la gracia. Pero cuando es distinto ser perseguida por eso a ser menospreciada porque tú no estás haciendo eso. Y en Chile, curiosamente, está pasando eso. Yo me pregunto, para darte ese tiempo, no quiero tomar este tiempo, yo siempre, y lo he dicho,
Hemos visto alguna vez algún estadio, un teatro, un gimnasio, un colegio lleno de personas y que haya una iglesia activa llena de la unción del Espíritu Santo predicando a este Cristo muerto y resucitado, donde no solo hayan prodigios y milagros, porque esa es la prueba de que realmente hay el respaldo de Jesucristo. Y me duele en el corazón lo que justamente tú estás compartiendo, porque es una realidad dura, no para aceptar, sino para llevarnos hacia el arrepentimiento, porque Dios, como es misericordioso, pero sabemos que también tiene límite, que Él soporta, porque cuando a veces la iglesia pasa en esta transición en la historia de la iglesia, cuando sí cumple su rol y va hacia el arrepentimiento, que sabemos que la historia dice que no parte con miles, sino que basta un fósforo para quemar todo un bosque, estamos buscando, ¿no es cierto?, que el Señor pueda manifestarse. Pues yo me pregunto, y con esto termino para darte paso a ti, ¿qué personas están orando para que el Señor, invitar al Señor para que entre a las ciudades, abrir las puertas a los pueblos, a las ciudades, a los colegios, abrir las puertas a las universidades, al mismo Senado, donde justamente está haciendo lo contrario? Dios no está en el Ejecutivo, Dios no está en el Senado, fue echado, incluso se legisló para que nunca más en el nombre de Dios se abriera la sesión de la Cámara de Diputados ni la del Senado. Exacto. Mira, y esa es la segunda implicancia que yo veo en este texto, cuando dice: vosotros sois la sal de la tierra. Primero, la condición del hombre, de la tierra, ¿verdad? Perdido, la descomposición. Y segundo, el segundo elemento que habla acá, que es la solución para esta descomposición, esta putrefacción de la tierra, y que es la sal. Y en el fondo, la sal y la tierra son elementos distintos. En el fondo, Jesús está diciendo: vosotros sois diferentes. Dice: vosotros sois la sal. Utiliza un pronombre enfático y pone su atención en un grupo de su oyente y le hace recordar que son diferentes. La verdad que la sal, el hecho de decir que los discípulos son la sal les coloca en un alto nivel. La sal era un elemento muy, muy valorado en la antigüedad. Por ejemplo, mira, deja leerte lo que decían los romanos. Los romanos decían: no hay nada más útil que el sol y la sal. Así que los pone en un contexto, le da valor, le dice: mira, ustedes son así de importantes. Les coloca en ese nivel. Pero ¿qué significa que los cristianos sean la sal? La función de la sal, en ese entonces, y la sal siempre ha tenido mucho uso, ¿verdad? Como condimentación, conservación. Pero la verdad que uno de los mayores usos que se daba en los tiempos de Jesús era justamente para utilizarlo como un elemento de preservación, para evitar la descomposición y la putrefacción de los alimentos como la carne y los pescados. No había refrigeración, no había nada de eso, tampoco no había ningún componente químico. Perdona que te interrumpa, pero es interesante que una de las utilidades de la sal es justamente para que la carne no se descompusiera, sino que se mantuviera comestible. Interesante. Exacto. Y a través de esta metáfora, Jesús habla en el fondo de la influencia que debe tener el cristiano en el mundo. El cristiano en contra de esta descomposición, de este mundo sin Dios, sin Cristo. Y así como la sal, el cristiano debe estar en contacto con el mundo para poder ejercer su influencia en esto. Y este punto es muy importante, porque la sal en un salero, la sal lejos, si no está en contacto con este mundo, no tiene efectividad. No tiene la efectividad que Jesús le dijo que tenía que tener. Así que, mira, y muchos cristianos en la iglesia primitiva y durante los siglos y lo que sigue después, entendió el mensaje de ser. Darte un botón de muestra bien rápido. Por ejemplo, los cristianos vinieron con este principio del valor de la vida, pensando y creyendo en la visión judía cristiana de que Dios había hecho al ser humano a imagen y semejanza. Por lo tanto, y había sido parte de su corona de la creación. Por lo tanto, la vida en sí tenía mucho sentido. Para los romanos y el mundo de aquel entonces, la vida tenía baja consideración. Por ejemplo, era muy común el infanticidio. A los bebés los podían ahogar sin ningún tipo de problema, si nacían débiles con alguna deformación, o algunas veces incluso estos bebés eran abandonados. De hecho, había una parte en Roma también donde se llama la columna lactaria, donde se iban los bebés que eran abandonados para amamantar a las mujeres. ¿Cómo se llamaba el lugar? Se llama la columna lactaria. De hecho, fue establecido por el mismo Estado, el mismo Imperio Romano, de esa forma. Entonces,
aparte de eso, de que si algunos ya se salvaban un poco de ser ahogados, otros eran abandonados. Y la iglesia luchó en contra de esto, incluso muchos cristianos también se hicieron cargo de esta responsabilidad y tomaron y se llevaron a algunos niños, lo adoptaron. Por lo tanto, la influencia del cristianismo siempre fue firme, a pesar de que no tenían... no era una iglesia con fuerza ni influyente, sino que muchas veces perseguía. Era firme en cuanto a esta situación, en cuanto a darle el valor que Dios le había otorgado. También, por ejemplo, mira, el tema del aborto, por ejemplo, en ese entonces Platón y Aristóteles no sentían ni el mínimo escrúpulo acerca de quitar la vida de un niño no nacido. Pero ya por Tertuliano, ya en el año 220, padre de la Iglesia Latina en Norte de África, ya afirmaba la posición cristiana en oposición al aborto. Mira, dice, no debemos destruir ni siquiera el feto en la matriz, tampoco hay diferencia si le quitas la vida a uno que ha nacido o destruyes a uno que está por nacer. Y después los reformadores importantes como Martín Lutero dijo que los que no prestan atención a la mujer embarazada y no perdonan al tierno feto son homicidas y parricidas. Y Calvino dijo, el hijo que aún no ha nacido, aunque esté encerrado en el seno materno, ya es un ser humano y no se le debe despojar de la vida que aún no comienza a disfrutar. El cristianismo también elevó la libertad, la dignidad de las mujeres. No fueron feministas para nada de eso, lo que se ve hoy día, sino que el hecho ya que Jesús le hablara a una mujer en público, el hecho de que hubieran mujeres también diaconisas en la iglesia, que hubieran mujeres involucradas en la evangelización del mundo, en ese entonces elevaba. Los judíos decían, gracias a Dios no soy ni esclavo, no soy ni perro ni soy mujer. O sea, así era, no solamente en contexto greco-romano, sino que los judíos también tenían esta posición. Y Pablo en su carta, cuando dice no hay diferencia entre hombre ni mujer. Por lo tanto, el cristianismo ha luchado y ha sido influencia a través de los siglos. Me recuerdo William Carey, había una costumbre en la India bastante fuerte que, por ejemplo, si moría el marido, si esta mujer queda viuda, era quemada juntamente con su marido. Qué terrible. Y este hombre, misionero, que era un zapatero, un inglés, William Carey, él luchó hasta que esta práctica fue abolida. Y también fueron abolidas varias prácticas, también dentro del infanticidio, y la iglesia fue de influencia. Recuerdo también William Wilberforce, que luchó en contra de la esclavitud, y también... El marino mercante. Exacto, y pudo ver el triunfo. Y la iglesia y el cristianismo ha sido de influencia a través del tiempo, y partiendo con Jesús mismo, y tuvieron este efecto revolucionario para la vida de las mujeres, les dio dignidad, libertad. O sea, podríamos decir, perdón que te interrumpa, sí, pero dale. Siendo súper objetivo y por el poco tiempo que nos queda, pero efectivamente ser sal no solamente es para entender que nosotros también preservamos un mensaje vivo de un Dios viviente, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, porque Él es la vida eterna, en Él está la vida. Es el que nos da ese sabor, ¿no es cierto?, de poder preservar el mensaje y nosotros cuidar que preservemos ese mensaje. Entonces, por lo tanto, cuando tú relatas todo eso, de todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios, ellos perseveraron en luchar por un tema de justicia. Justicia para que los niños no fueran abandonados, tampoco fueran abortados, ¿no es cierto?, para que no hayan diferencia entre hombres y mujeres. En el fondo, lo que estoy entendiendo, lo que tú estás compartiendo, es que efectivamente ser sal, es luchar a costa de cualquier circunstancia. Incluso muchos murieron por luchar por una justicia y una verdad. No sé, eso es lo que sí. Es lo que extraño acá en Chile. Exacto, este conocimiento. Y mira, después brevemente voy a mencionar algunos puntos que veo por qué la iglesia no ha entendido. Pero mira, en el fondo el cristianismo mejoró la vida humana en general. Se crearon hospitales, se establecieron orfanatos, se fundaron escuelas, universidades. Las universidades de prestigio, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton y todas estas universidades, incluso en Holanda, la Universidad Libre. Y elevaron la ética y la moral, y todo lo que nosotros ahora disfrutamos, el mundo occidental, el desarrollo económico, todo eso, fueron productos del cristianismo mayormente. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué la iglesia dejó de ser sal? ¿Qué ha pasado? Bueno, y me gustaría mencionar rápidamente 3 cosas. La primera es el problema de la dicotomía griega o la separación entre lo sagrado y lo secular. Hay una tendencia en la iglesia a separar y decir que existe lo espiritual y lo material.
decir esto es sagrado y esto es secular. Y eso no es una idea bíblica, sino que es una filosofía griega, platónica, aristotélica. Pero eso no va a la formación, pues eso es un incorrecto un discipulado. Exacto. De hecho, no cuadra con la doctrina de Jesucristo. Para nada. Lo que pasa es que el catolicismo romano le santifica o agarra la filosofía griega y la hace parte de la misma altura, dice la escritura plus, o la escritura más esta filosofía griega. Entonces, al tener esta mentalidad, esta forma de pensar, pensamos que Dios está interesado solamente en construir templos, en actividades de la iglesia como orar, cantar, libros religiosos. Eso para que entiendan nuestros oyentes, lo que tú estás diciendo tiene que ver en que el valor estaba errado. El valor no es construir cosas físicas, el valor está en ser un hijo de Dios y tomar el lugar para hacer sal y persistir respecto a justicia. Dios en el Antiguo Testamento reitera, no quiero más sacrificios, sino que justicia. Justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al extranjero. En eso persiste. Lo que pasa es que la visión bíblica es más integral. Por supuesto, claro que está interesado en la oración, en la vigilia, en los retiros, los ayunos, pero si estos no están relacionados con la vida completa, no tiene mucho efecto. Es como que pensáramos que el cristianismo si mi cristianismo solamente está enfocado en las actividades de la iglesia, mi cristianismo no tiene mucha importancia y no tiene mucha relevancia, que a lo mejor serían 3 veces a la semana, cuántas horas a la semana, cuántas horas al mes, y pensaríamos que eso no solamente el cristianismo, pero el cristianismo tiene que ver con toda la vida, tiene que ver con el trabajo, la economía, la tecnología, el deporte. Y mira, y deja decirte esto, todo es sagrado en el sentido de que todo le pertenece a Dios. Y nada es secular en el sentido que Dios sea excluido. Sí, perdona que te interrumpa, porque es importante también nuestros oyentes logren entender que a raíz de tener un proceso en Chile de vivir un cristianismo templario es sinónimo de vivir un cristianismo en las 4 paredes. Ese es el problema, porque hay que hablar objetivamente cuál es el problema que tiene la iglesia. No la religión institucionalizada, sino que el pueblo de Dios. Y ese error, como consecuencia, efectivamente no somos influyentes. Si tomamos el ejemplo de cómo nació la iglesia primitiva, y olvidémonos que vamos a hacer como la iglesia primitiva, porque Dios es creador, nunca hace las cosas iguales. Pero sin embargo sí tenemos que reconocer que estaba la unción poderosa y ellos hablaban y daban testimonio del Cristo resucitado. Nosotros hablamos del Dios de la fe de la Escritura. Entonces, lo que quiero dar a entender a los oyentes es que nosotros tenemos que salir del templo. ¿Por qué? Porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo y estamos habilitados por la unción del Espíritu Santo para llevar este mensaje. Mi familia obviamente tiene que partir por ahí, mi esposa, nuestros hijos, después en el trabajo, mis amigos, mis vecinos. O sea, no tenemos frontera. Entonces, también podemos construir cosas, pero al fin y al cabo, con lo que está pasando actualmente, no vamos a poder predicar más en templos. Que eso es errado. Nosotros predicamos en lugares físicos para que esté toda la familia, el pueblo de Dios, pero más bien yo creo que vamos a volver a un formato de la iglesia primitiva que eran grupos hogareños. Pero lo que no podemos dejar de ser en esencia es ser evangelizadores de este mensaje. Y yo entiendo que ese es el problema de dejar de ser sal, porque no hemos entendido y hemos errado el camino para realmente ser representativos a la sociedad, que vea a la sociedad, como siempre compartimos acá en el programa, de cómo nos amamos los unos a los otros. De hecho, uno de los padres de la iglesia hablaba de que en Roma estaba el testimonio de que los romanos se convertían. ¿Por qué? Porque veían el amor que se tenían entre ellos, entre los romanos. Eran sal, es un ejemplo de dar a entender que daban testimonio del amor ágape en que tenían entre los hermanos. Claro. Mira, y esto de separar este mundo en 2 compartimientos, entre lo espiritual y lo material, aparte de que no es bíblico, niega completamente un poco la efectividad o lo que hizo Cristo en la cruz. Porque Colosenses 1:20 dice, por medio de él, reconciliar todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por lo tanto, la redención, no solamente la redención de rescatar al hombre, el ser humano, que está caído, que está lejos de Dios, sino que una redención de su creación, lo cual incluye el trabajo, y es allí donde los cristianos tenemos que estar involucrados. Tu trabajo tiene que ser visto como un servicio a Dios. Por lo tanto, si yo no veo mi trabajo como un servicio a Dios, me va a permitir sacar la vuelta, me va a permitir robar, me va a permitir no ser productivo. ¿Por qué? Porque pienso que eso no es parte de Dios. Incluso voy a pensar que algunos cristianos pueden pensar que es parte de la caída, que es una maldición, cuando Dios instituyó mucho el trabajo antes de la caída. Por lo tanto, cuando yo tengo esta dicotomía
mi vida cristiana es una vida privada y en la cual no hago que todas estas actividades realmente sean parte de la vida cristiana, no me va a interesar la política ni el deporte, y Dios quiere que a través de su iglesia, podamos redimir esta cultura, podamos ser sal en cada área, sal en la política, sal en la empresa, sal en la comunicación, en el deporte, en toda esta área, porque nuestro cristianismo, tiene que estar también involucrado en esta esfera, no solamente encerrado en un templo o cantando y leyendo la Biblia, lo cual es importante, como dije antes, pero es más allá, Como dije, todo es sagrado, en el sentido que todo le pertenece a Dios. Bueno, yo, como te dije al principio, este versículo, y doy gracias a Dios porque estás con nosotros, veo lo que el Señor te ha compartido, ha sido de sumamente relevancia y está confirmando lo que efectivamente es el llamado que estamos haciendo a la iglesia, al pueblo de Dios en Chile, que tomemos nuestro lugar. No permitamos que las tinieblas vengan a quitar el sabor de lo que la vida de Cristo nos da. El Señor nos da no solo esa esperanza de gloria, sino que también una identidad. Una nación que pierde su identidad, lo que está ocurriendo efectivamente en Sudamérica, este efecto que está ocurriendo como una ola de iniquidad que no podemos nosotros permitir. Eso hace 10 años atrás Dios me mostró esta visión de estas 3 olas de iniquidad que iban a golpear al mundo. Primero me mostró que era Chile, después entendí que era todo el mundo, y ya está ocurriendo en este preciso momento. Entonces, hoy lo único que puedo decir, lo que el Señor me está mostrando en este preciso momento, va a haber un pueblo que va a perder y está perdiendo el valor de esa sal. Por lo tanto, justamente lo que dice el texto, y que para mí es terrible leerlo, no quiero emitir ninguna otra opinión, pero prefiero leerlo, dice, cuando la sal deja de ser salada, Jesús dice, no sirve más para nada. Exacto. Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Querido oyente, esto a mí me quiebra en lo profundo de mi corazón, y lo único que puedo decir es que necesitamos realmente arrepentirnos y correr a ese trono de la gracia. Es un llamado para que tú, que pastoreas una congregación, no importa el rol, no importa en dónde estés, de Arica a Punta Arenas, en este Chile tricontinental, te hacemos un llamado para el arrepentimiento, porque los tiempos son malos, las densas tinieblas están cubriendo el planeta. ¿Qué importa eso cuando la iglesia ha pasado cosas peores? La iglesia, a lo largo de la historia, ha pasado circunstancias como pestes, desastres naturales, persecución, guerra, cosas terribles, pero ¿sabes lo que prevalece? Nuestra confianza no está en las circunstancias de la vida, está en lo que el Señor hizo en la cruz, en su resurrección, en su amor, y esto no se puede apagar. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Entonces, Cristian, ¿cuál sería tu exhortación en los pocos minutos que nos quedan? Mira, primero que tengamos una visión bastante integral de lo que es la vida cristiana, que no existe lo espiritual ni lo material, sino que Dios está interesado en todas las áreas y tenemos que ser luz y estar involucrados en todo lo que significa la sociedad en sí. Que no debemos reducir el alcance de la predicación del Evangelio solamente mandando gente al cielo, sino que Dios nos ha llamado a evangelizar y a discipular naciones, más que sacar gente. Más que discipular gente de las naciones, discipular a la nación en sí. Debemos sacar este reduccionismo, esta reducción del Evangelio, y pensar en el reino de Dios establecido, que Dios nos ha llamado a discipular estas naciones. Y el Evangelio tiene el poder, y lo ha demostrado, de transformar culturas, pueblos y naciones. Y otra cosa también, que no pensemos, si bien es cierto, si tu escatología dice que Cristo ya viene, está a la puerta, eso no te debe limitar de ser influencia y de ser sal. Todo lo contrario, tu labor, nuestra labor, que Dios nos ha llamado, que ha puesto en nuestros hombros de ser sal de la tierra, tiene que ser mayormente ahora. No debemos estar encerrados, no debemos ser cobardes, ser indiferentes o seguir en nuestro estado de confort, sino que ser responsable de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Porque si bien es cierto, dije al principio que Dios había dicho, ustedes son la sal. Dijo que ustedes son la sal, entonces le dio valor, lo subió, pero no solamente este es un privilegio, sino que también es una responsabilidad. Jesús puso la responsabilidad sobre nuestros hombros, sobre tus hombros, sobre su iglesia, para que nosotros podamos ser sal
en esta nación, en Chile. Y alguien dijo, si la iglesia no discipula a la nación va a discipular Tremendo. a la iglesia. Tremendo lo que acabas de decir. Acá justamente Dios me trae a la memoria un versículo que sale en Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, donde dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuán importante, queridos hermanos, y damos gracias a Dios por lo que nos ha compartido Cristian. Pablo, pronto él va a hacer el cierre del programa, pero el Señor nos está hablando fuertemente. No es coincidencia que el primer pastor de Buenos Aires que nos compartió cuán importante, alineados al mensaje, necesitamos ser luz. No necesitamos ningún esfuerzo. ¿Sabes lo que dice Miqueas? Humillarte ante tu Dios. Exacto. Hay que humillarse, hermano. No importa quién seas, arrepiéntete. Si estás en el Evangelio de la Prosperidad, date vuelta, vuelve tu rostro a la cruz. El Señor tomó un par de azotes de cuerdas y azotó a los cambistas que estaban en el templo, que para Jesucristo es la casa de oración. Es la casa de oración. Y esa casa de oración era una declaración profética. Estaba hablando de nosotros porque Él iba a habitar en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo. Este llamado es importante. El profeta Miqueas, él nos está hablando respecto a que él quizás no veía lo que iba a pasar, lo que nosotros estamos compartiendo ahora, pero efectivamente necesitamos volver a ser sal para Chile, sal para América Latina, sal en Argentina, sal en Brasil, en Perú. Miren lo que está pasando a tu alrededor. La gente le ha bajado el estándar a la moralidad, a la ética. La misma iglesia ha dejado de entrar al mundo en su predicación. La gran pregunta que se nos ha estado haciendo: ¿cuánto del mundo hay en tu corazón y cuánto hay de Dios? ¿Estás enamorado realmente de Jesucristo o estás más bien enamorado de lo que predica el pastor? ¿Cuánta diferencia hay de qué es vivir el cristianismo en tu primer amor? Muchos me han preguntado respecto al mensaje de las 7 iglesias, ¿no es cierto?, que fundó Juan, y curiosamente me dicen, ¿pero en qué iglesia estamos? Hermano, estamos en todos los malos síntomas de las 7 iglesias, el estado como está la iglesia hoy. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Cristian, pero aquí no se trata de discutir doctrinas o qué creo o no creo, pero doy gracias a Dios porque justamente lo que Dios te mostró a ti es lo que el Señor le está hablando al pueblo de Dios en Chile. Dios está llamando a que seamos luz, que seamos sal, hermano, y cueste lo que cueste, porque los tiempos que vienen no son buenos, son tiempos difíciles. Y si nosotros no tomamos el lugar, como dice la palabra, y que tenemos que tomar muy en cuenta, dice el Señor Jesucristo, no sirve más para nada. Qué terrible es esto, hermano querido, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Exacto, pero ¿cómo estamos en el tiempo? Nos quedan 5 minutos. 5 minutos ya. Pero dice, ¿pero cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo podemos ser sal? La verdad que, ¿cómo podemos ser sal? Dice, muy bien, pero ¿cómo yo como cristiano puedo ser sal? Muy fácil. Puedes ser sal siendo un buen trabajador, ¿verdad? Siendo honesto, llevando justicia en tu trabajo. Si eres un empresario, pagando buenos sueldos, pagando sueldos justos. Y pagar un sueldo justo no significa muchas veces pagar el sueldo mínimo. No, si yo cumplo la ley. Y aquí hay un punto. Porque si ese sueldo mínimo, tú sabes que un trabajador tuyo que son 3 hijos, su esposa, y tú sabes que no le alcanza, tú dices, pero estoy cumpliendo con la ley, ¿verdad? Eso no significa ser justo. Así que ojo con eso, porque nuestra moral debe ser más elevada. Siendo un buen empresario, siendo un buen trabajador, si tú tienes un llamado a la política, ser una persona que vaya a transformar, como William Wilberforce, que se involucró en la política en un llamado para transformar. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito, lógico, más que un interés personal, de beneficio, de enriquecimiento, sino que un propósito de extenderle el reino y que el señorío se establezca sobre esto. Puedes ser un presidente de curso, puedes involucrarte en una junta de vecinos, te puedes involucrar incluso ahora, ser parte también de este procedimiento de la nueva constitución, que es muy importante, si tú también tienes influencia y puedes participar en esto. Entonces, involucrarnos en todo este tipo de actividades, en sindicatos, siendo buenos trabajadores, estar en el tema, ser un buen abogado, ser justo, dictar dentro de la política, dictar nuevas leyes,
cambiar todo el sistema judicial que puede estar corrupto, y todas estas cosas podemos usar para llevar una mejor vida y llevar el reino de Cristo también de esta forma, y transformar y ver donde hay injusticia, transformarla en justicia para la gloria del Señor. Eso. Muchas gracias, Cristian. Como decíamos en nuestros primeros programas, dentro de los segundo y tercero, el único camino, querido hermano, oyente, alma viviente que está escuchando este programa, es que si tú sientes que el Señor te está hablando en esta hora, nuestra invitación es que no juegues a la religión, no juegues tampoco con Dios. No, eso no tiene ningún fin bueno, es un camino de muerte. Con el Señor es todo o es nada. Con el Señor Jesucristo no fue crucificado a media, el Señor fue humillado, fue desnudado completamente. Cuando se le atravesó su cuerpo con la lanza, ¿no es cierto?, en el costado derecho, él derramó toda su sangre, no le quedó ni una gota, además de agua, que sabemos que salió agua de ahí. Lo que quiero decir, querido hermano, tienes que apartarte, busca al Señor, busca su rostro, necesitamos encontrarnos con el Señor y que Él deshaga todas las cosas en las cuales estamos mal. Tenemos que ser honestos delante del Señor. Nosotros le hemos fallado y es el tiempo de buscar el arrepentimiento de manera urgente. Pedirle al Señor con desesperación que Él coloque hambre y sed de Dios genuina. Porque Jeremías dice claramente, clama a mí y yo responderé. Y esto no es un juego. Porque el que realmente empieza a clamar, porque ya hay una motivación de parte del cielo. Porque el Señor, como dice el profeta Isaías, Él anda buscando, pero no encuentra a nadie. El profeta Ezequiel también lo dice, de alguna forma. Pero el llamado de el Espíritu Santo es que está viendo por un lado una iglesia que está perdiendo su valor como sal, porque Jesús hizo un decreto en la tierra: vosotros sois sal, es decir, en ustedes se preserva el mensaje, ustedes son los responsables de preservar el mensaje más poderoso del universo. Entonces, hermano querido, damos gracias a Dios por este mensaje y esperamos que a muchos les haya tocado. Así que adelante, Pablo, tú cierra y nos despedimos nuevamente. Hoy, bueno, al principio les vamos a compartir que tenemos otro invitado la próxima semana, una gran amiga nuestra, Carolina Hernández, la Coca. Así que muchas gracias y estamos viéndonos. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. No, gracias a Dios. Qué importante es lo que acabamos de escuchar, un llamado de ser responsable ante la función que Dios nos ha llamado, de poder ser sal, de poder también ser luz, de no perder ese sabor como cuerpo de Cristo. Así que muy, muy hermoso el mensaje. Bueno, hermanos, estamos terminando este programa. A todos los auditores que han estado escuchando este mensaje, saludos para ellos. Saludos también allá en Río Grande, el pastor Carlos Maidana, el pastor David allá en Argentina, y todos ellos. Saludos y estaremos en un próximo programa con ustedes. Maranata. Maranata.